Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver una prueba estadística más una prueba de hipótesis para comparación de dos o más medias y su alternativo no paramétrico llamado Kruskal-Wallis. Vamos a empezar, ¿sí? Para el día de hoy vamos a tocar dos componentes. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior, que era la comparación de solo dos medias, así que si ya te lo sabes, puedes pasar esta parte del video. Luego vamos a ver como capítulo uno la teoría de ANOVA. Presta mucha atención porque vamos a hacer un poco de disección de la prueba y vamos a ver sobre qué trata. En el siguiente capítulo vamos a ver un ejemplo de aplicación de ANOVA, cuándo se aplica, cómo se aplica, en qué casos, etcétera. Y finalmente, qué sucede si ANOVA no cumple los supuestos que debía cumplir. Entonces hablaremos de Kruskal-Wallis y su aplicación. Vamos para allá. Ya, en el capítulo anterior, ustedes usaron pruebas de hipótesis para comparar únicamente dos promedios. Cuando estás comparando dos promedios en una prueba de hipótesis, podrías mencionar en una forma equivalente que estás buscando asociación entre una variable numérica y una variable categórica de dos categorías. Estás comparando estas dos categorías, dentro de cada categoría, el promedio de la variable numérica. Nota que ambos escenarios son iguales, son lo mismo, ¿sí? Veamos un ejemplo. De repente a ti te interesa comparar el promedio de índice de masa corporal en varones versus el promedio de IMC en mujeres. Al comparar estos dos, tú esperas encontrar una diferencia. Si encuentras una diferencia, eso es lo mismo que buscar asociación entre índice de masa corporal y sexo. ¿Sí? Nota que para estos casos siempre es importante identificar que una de las variables es numérica, en este caso el IMC, y la segunda es categórica. Siguiente, una vez que plantearon qué eran lo que querían hacer, querían comparar promedios, entonces formalmente hay que plantear las hipótesis. Recuerden que las hipótesis se plantean a través de parámetros, ¿sí? Estas letras griegas son parámetros y representan a las medias poblacionales. Para nosotros, nuestra hipótesis nula es que los promedios que estamos comparando son iguales. Esto es lo mismo de decir que no están asociados. La hipótesis alterna, en contraste, dirá que los promedios son diferentes. Esta es una hipótesis de dos colas. Sobre la hipótesis de una cola hablamos en un video anterior. Bien, para luego descartar o saber si rechazan o no rechazan esta hipótesis nula, ustedes evaluaron ciertos supuestos para ver si se cumplían y así poder realizar la prueba de hipótesis de TED-Student. Entre ellos, los supuestos que tenían que evaluar eran en la independencia, las observaciones de su muestra o de su base de datos no deberían estar relacionadas de alguna forma. Esta muestra debe haber sido tomada de un muestreo a través de un muestreo aleatorio. La distribución de la variable numérica debería cumplir la característica de normalidad. Y finalmente, los grupos a comparar deberían tener varianzas homogéneas. Si se cumplían estos supuestos, podrías usar TED-Student, y si no se cumplían, tendrías que usar un alternativo no paramétrico llamado la U de Mann-Whitney. Finalmente, una vez aplicada la prueba, ya sea TED-Student o U de Mann-Whitney, decidiste en base al valor de P. Y si el P era mayor a 0.05, pues lo siento, no puedes rechazar la hipótesis nula. Tu conclusión se orienta a que no hay diferencia entre los promedios que estás comparando. Es lo mismo que decir que no hay asociación. Por el contrario, si tu valor de P fue menor a 0.05 de acuerdo al punto de corte, entonces puedes tomar aire y decir con fuerza que por lo tanto la hipótesis nula es rechazada y que las diferencias observadas no se pueden atribuir únicamente al azar. Estamos diciendo que en sentido práctico los promedios que estamos hablando son diferentes. Entonces, analicemos. Eso era TED-Student, Urban-Whitney, comparación de dos grupos. ¿Qué pasa si queremos comparar más grupos? Varios promedios, por ejemplo. Es lo mismo que decir qué hago si quiero evaluar la asociación entre una variable numérica y una variable categórica de tres o más categorías.
¿Sí? Veamos este ejemplo. Quiero comparar los niveles promedio de colesterol en personas que provienen de zonas rurales, zonas urbanas o que son migrantes. Probablemente por sus propios estilos de vida y de alimentación, los niveles de colesterol sean diferentes. Así que estoy buscando asociación entre esas tres. Es para pensar. Sigamos analizando. Una opción podría ser, dado que tenemos tres grupos a comparar, una opción podría ser hacer varias pruebas de Student o de Mann-Whitney según sea el caso de cumplir los supuestos, y así podríamos comparar a personas de zona rural versus urbana, rural versus migrante o urbano versus migrantes. Pero es una mala solución. ¿Por qué? Te explico. Primero, estas pruebas de Student y de Mann-Whitney se hacen con un nivel de significancia de 5% o de 0.05 para evitar sobrepasar el error tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en contraste nuestras pruebas tienen un 0.95 de probabilidades de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Si en este caso hiciéramos 3 pruebas de Student o 3 pruebas de Mann-Whitney, si es que ocurre, ¿qué pasa? Pues vean, esto es como hacer un cálculo de probabilidades conjuntas. 3 pruebas consecutivas o a la vez, simultáneas, pues multiplican la probabilidad, lo que nos deja con un 0.86, un 86% de probabilidades de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. O podrías decir que el error tipo 1, el riesgo de cometer un error tipo 1 es el complemento, que es 14%. Y esto es mucho mayor al error tipo 1 que se había preespecificado antes del 5%. Por lo tanto, realizar múltiples pruebas nos lleva a más probabilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, lo cual es un error. Entonces, ¿qué hacemos? Aumenta el error si hacemos varias test student. Y eso que solo comparamos 3 promedios, si hubiéramos querido comparar 4 promedios o 5 promedios, probablemente la cantidad de múltiples pruebas de 2 promedios aumente y en contraste el error tipo 1 también. ¿Cuál es la mejor solución? Hagamos una comparación simultánea de todos estos grupos usando dos elementos clave que vamos a pasar a explicar y que son la varianza dentro de los grupos a comparar y la varianza entre los grupos a comparar. En palabras sencillas, lo que haremos será analizar las varianzas. De ahí proviene el nombre ANOVA. Una pequeña presentación, este análisis es muy usado en muchísimas áreas, sobre todo en ciencias experimentales o en trabajos experimentales. Fue creado por Ronald Fisher, uno de los padres de la estadística moderna, ¿sí? ANOVA está planteado como un modelo estadístico y podríamos hacer otro video al respecto o podemos pegar unos links sobre cómo se interpreta ANOVA como un modelo estadístico, pero hoy vamos a verlo solo como una prueba de hipótesis más cuyo objetivo será comparar 2 o más promedios y o como quieras, también evaluar la asociación entre una variable numérica y categórica de 2 o más categorías. Recuerda, es lo mismo. Como toda prueba de hipótesis tiene supuestos, tranquilo que estos supuestos son los mismos que la prueba de Student. Hablaremos de independencia de observaciones, en el sentido en que las observaciones de nuestros datos no están relacionadas de ninguna forma. Además, debemos asumir o debemos tener la certeza de que los datos que estamos analizando provienen de un muestreo aleatorio. La normalidad se analiza a través de la distribución de la variable numérica. Y no es solo la distribución de la variable numérica por sí sola, sino esta tiene que tener una distribución normal en todos los grupos que se desea comparar. Veamos con más detalle en los siguientes ejemplos. Y la homogeneidad de varianzas, o llamada también homocedasticidad, implica que las varianzas en todos los grupos a comparar son homogéneas. ¿Cómo es el planteamiento de hipótesis de ANOVA? Se plantea de la siguiente forma. La hipótesis nula implica que no hay asociación, es lo mismo que decir que todos los promedios que se están comparando son iguales.
En contraste, la hipótesis alterna solo es capaz de decir que al menos uno de los promedios que se está comparando es diferente. Si prefieres, la notación más formal siempre será con los parámetros, los promedios poblacionales. Todos los promedios que estés comparando, los K promedios, son iguales. Y la hipótesis alterna es que es lo contrario de esa afirmación, que no todos los promedios son iguales. Entonces, ¿cómo funciona? Habíamos visto que no podemos comparar promedios como tal, porque eso nos llevaría a hacer múltiples comparaciones de promedios, aumentando el error tipo 1. Entonces usemos las varianzas. Hay dos tipos de varianza que se identifican a la hora de comparar varios grupos. Y es la varianza que hay dentro de cada grupo. Como dice ahí, cada grupo que se compara tiene muchísimas observaciones y cada observación es un gran nido de diversidad. Entonces nosotros podemos conocer el promedio y variabilidad de cada grupo. A la vez, los grupos entre sí también varían con respecto a un promedio global y vamos a verlo a continuación con este ejemplo. Veamos la variabilidad dentro de los grupos. En el ejemplo que tienen a la derecha, estamos haciendo la comparación de tiempos de espera en la sala de espera de 3 hospitales, A, B y C. Puedes pensar que estos 3 hospitales sean A, podría ser el hospital público, B podría ser un hospital del seguro, y C podría ser un hospital, o bueno, un seguro, perdón, una clínica privada. Entonces vean, así a simple vista, ¿qué dirían? ¿Que existe diferencia entre los 3 grupos a comparar? Al parecer hay muchísimos valores de horas de espera en la sala de espera en cada hospital. Tenemos desde valores más bajos hasta casi 2 horas o más de 2 horas de espera para cada uno de los hospitales. Aquí estamos señalando en la línea gruesa roja al promedio de cada uno de los hospitales y las líneas rosadas son la distancia de cada valor a su promedio. Esta es la definición de la varianza. Entonces, queremos hacer la comparación entre estos 3 tiempos de espera, ¿sí? La variabilidad dentro de los grupos representa a la distancia de cada punto, de cada valor a su promedio. Entonces, veamos que el grupo A tiene una variabilidad, el grupo B tiene también cierto nivel de variabilidad y el grupo C tiene cierto nivel de variabilidad. Pero la variabilidad es propia de cada grupo. Ahora hablemos de la variabilidad entre los grupos. Como dice ahí, si juntáramos todos los tiempos de espera, el total, podríamos sacar un promedio global, un promedio de todos los hospitales indistintamente de a qué hospital pertenecen. Entonces, la variabilidad entre los grupos será la distancia de cada promedio grupal al promedio global. Entonces, es como considerar que cada promedio representa un valor y su distancia al promedio global es la variabilidad entre los grupos, ¿sí? Estos dos tipos de variabilidad son útiles para hacer la comparación de múltiples promedios. La lógica es la siguiente. Si la variabilidad entre los grupos es mayor a la variabilidad dentro de los grupos, quiere decir que uno de los grupos debe ser diferente. ¿Cómo así? Veamos aquí en este caso. ¿Ustedes cuál dirían que es mayor? ¿La variabilidad dentro de cada grupo, que se ve bastante grande dentro de cada grupo, o la variabilidad dentro de los grupos, entre los grupos, que también se ve bastante, que se ve pequeña, ¿no? Entonces, en este caso, al parecer, la variabilidad dentro de cada grupo es mucho más grande que la variabilidad entre. Si hubiera sido al revés, si esta variabilidad, si esta distancia de cada promedio grupal a su promedio global hubiera sido más grande y estas distancias de cada punto a su promedio grupal hubieran sido más pequeñas, probablemente un grupo hubiera sido distinto, ¿sí? Al menos gráficamente lo hubiéramos visto. Entonces, en este caso, es al revés. La variabilidad dentro de cada grupo es mucho mayor a esta variabilidad entre los grupos. Por lo tanto, podríamos concluir que son iguales estadísticamente.
Todo esta representación gráfica tiene una fórmula que es mucho más compleja que las que estamos mostrando aquí. También vamos a postear algunos links más formales. Este video solo tiene el fin de hacer una explicación muy sencilla, muy rala sobre ANOVA. Entonces, vean, el estadístico F es aquel que se forma a partir de la estimación de estas dos varianzas, la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Aquí dice tratamientos, es otra forma de llamarle a los grupos en el ámbito formal de la creación de ANOVA, pues esto se evaluaba con tratamientos que pasaremos a explicar pues en otro video o con algunos links que coloquemos, pero entiéndanlo como varianza entre los grupos y varianza dentro de los grupos. Es lo mismo que decir la varianza de los grupos y la varianza del error. Entonces, la división entre estos dos tipos de variabilidad nos da pie a un estadístico llamado el estadístico F, que es el que, al ser colocado en una distribución de todas las posibles probabilidades de esta, podemos obtener el valor de P. Y como ya hemos visto en clases anteriores, este valor de P nos permitirá rechazar la hipótesis nula o no. Veamos el ejemplo. Bueno, en el pasado, la prueba de ANOVA se hacía a mano y pues luego el valor del estadístico F era contrastado a su distribución que ya estaba preestablecida, precalculada, y simplemente era necesario utilizar el valor del estadístico F y encontrarlo en esta tabla de probabilidades. ¿Sí? Si el valor del estadístico F caía en un punto de la distribución que nos daba una probabilidad menor a 0.05, entonces podemos decir esto, que la variabilidad dentro de los grupos es mayor a la variabilidad entre los grupos, y por lo tanto, al menos uno de los grupos que estamos comparando es diferente. Bueno, eso era en el pasado. Ahora, y en este curso que estamos viendo, Stata, el cálculo de variabilidad entre y dentro de los grupos también se da, aunque más internamente y automáticamente y en segundos, el cálculo del valor P es mostrado. ¿Sí? Aquí tenemos el estadístico F de 21 puntos, 21.46, que nos da un valor de P de 0.0013. Entonces, esencialmente lo que quería para este video es que tengas al menos una noción de cómo funciona ANOVA por dentro, ¿sí? Igual vamos a colocar algunos links más formales de toda la matemática de fondo de ANOVA. Pero, al menos, quisiera que te lleves de consejo estas cosas. Conoce la lógica detrás. ¿Qué cosa está haciendo ANOVA? Está descomponiendo las varianzas de todos los grupos a comparar para poder emitir una conclusión, que al menos un grupo es diferente. Hay que saber cuándo utilizarla, qué variables estamos queriendo asociar cuando queremos usar ANOVA, y hay que saber cómo interpretar qué significa un valor de P menor a 0.05. ¿Y qué pasa si no cumples los supuestos de ANOVA? Porque para poder hacer ANOVA tienes que cumplir todos esos supuestos de los que hemos hablado hace unas cuantas diapositivas. Entonces, no tengas miedo. Hay otra prueba, una prueba no paramétrica, y entre las opciones que existen, existe la prueba de Kruskal-Wallis. Esta es la fórmula de Kruskal-Wallis. Es otro estadístico llamado el estadístico H y se basa en un cálculo diferente. No utiliza promedios ni varianzas. Lo que utiliza es una sumatoria de rankings. Los rankings son asignaciones numéricas por orden correlativo de datos. Y no es el fin explicar esta fórmula a fondo en este video. También podemos proveer algunos links más formales para que puedan revisarlos. ¿Sí? En un sentido sencillo, podrían decir que luego de todo este cálculo, lo que está haciendo en realidad Kruskal-Wallis es comparar medianas y ya no promedios. He ahí que sus supuestos hipótesis serán los siguientes. Dado que esta es una prueba no paramétrica, entonces no requiere todos los otros requisitos de normalidad u homogeneidad de varianzas, lo que debes cumplir sí es independencia de observaciones y muestreo aleatorio, que son unos supuestos un poco más teóricos, o que provienen de la forma en cómo se recolectaron los datos.
El planteamiento de hipótesis será el siguiente, es muy similar a ANOVA. La hipótesis nula nos dice que todas las medianas que se están comparando son iguales, y la hipótesis alterna nos dirá que al menos una es diferente. Y como siempre, un valor de P nos va a decir si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces, ahora que has llegado aquí a esta parte del video, si quieres pausalo y piensa un ratito. ¿Para qué se usa ANOVA? Para comparar dos o más promedios, que es lo mismo que decir que estás buscando asociación entre una variable numérica y una variable categórica de dos o más categorías. ¿Y por qué no mejor hacer varias pruebas de student? ¿Por qué tengo que complicarme aprendiendo otra prueba de hipótesis? Porque aumenta la probabilidad de cometer el error tipo 1, ya saben. Y ahora, ¿cuándo debo usar ANOVA? Cuando cumplo los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Independencia, muestreo aleatorio, normalidad y homogeneidad de varianzas, que también puedes llamar homoscedasticidad. ¿Y cómo se plantean las hipótesis en ANOVA? La hipótesis nula es que todos los promedios que se están comparando son iguales, y la hipótesis alterna es que al menos uno de ellos es diferente. Aquí tienes la notación matemática o más formal para preferencia. Bien, hasta ahora hemos visto la teoría formal de ANOVA. Bueno, medianamente formal. Hay una matemática de fondo mucho más compleja y es interesante de aprender. Si te interesa, puedes bajar en este momento a los links. Y si no, podemos empezar con la aplicación de ANOVA. Veamos aquí. Un buen consejo sería seguir estos sencillos pasos a la hora de aplicar ANOVA o cualquier otra prueba de hipótesis. Primero, reconoce las variables, reconoce los tipos de variable que estás evaluando, lo que te va a permitir primero saber qué cosa estás comparando. Y al saber qué estás comparando, en el paso 2 podrás plantear tanto la hipótesis nula como la alterna. Paso 3, al menos para esta clase, trabaja en Stata, pues necesitas evaluar los supuestos de la variable de la prueba de hipótesis que a priori quieres realizar. Paso 4, decide si usas ANOVA o Kruskal-Wallis en base a lo que te dijo el paso 3. Paso 5, una vez que has decidido, trabaja en Stata y aplica la prueba escogida. Paso 6, concluye, se rechaza la hipótesis nula. Y te traigo un paso más. Recuerda que rechazar la hipótesis nula en ANOVA solo nos dice que al menos un promedio es diferente, pero queremos saber cuál promedio o cuáles de los promedios son los diferentes. Ahí es donde entran en juego las pruebas post-hoc. Las veremos a continuación. Bien, para este ejemplo de aplicación de ANOVA vamos a hacer una base que tú puedes conseguir desde este link de internet. Si deseas, pausa el video ahora e ingresa a ese link desde tu ventana de comandos de Stata para poder obtener la base de datos. En esta base, mientras ustedes van buscando la base de datos, les explico. Esta base de datos es parte de un censo académico donde obtuvieron los datos de notas, programa educativo y demás de muchos alumnos. Y un investigador para este caso cree que el programa de estudios que siguen los alumnos, que hay tres tipos de programa, el general, el académico y el vocacional, alguno de ellos está asociado a las notas que obtienen los alumnos en sus cursos. Entonces, él se plantea la siguiente pregunta: ¿existe alguna diferencia estadística en las notas de ciencias, para este caso, de los alumnos de acuerdo al programa que siguen? Un pequeño paréntesis, el programa que siguen los alumnos es bastante curioso. El programa general es la educación particular que reciben todos los estudiantes, la educación que es provista por el gobierno. El programa académico es un programa más intensivo, un programa
está basado en dotar al estudiante de todos los conocimientos para lo que sería un futuro examen de admisión. El programa vocacional es un programa un poco más flexible, más abierto, en el cual los alumnos escogen cómo o qué tipo de materias seguir de acuerdo a la vocación que los motiva. Entonces, tú que estás viendo este video, cuál de los programas pensarías que obtiene mejores notas? ¿El programa general, el programa intensivo académico o el programa flexible vocacional? Vamos a hacer una prueba con esta base de datos. Paso 1. Reconozcamos las variables. La nota de ciencias que queremos comparar es una nota en puntajes, es una variable numérica. Por otro lado, el programa educativo, que es el programa, la variable categórica donde queremos hacer las comparaciones, pues es una variable politómica. Categórica, politómica. En base a eso ya sabemos que queremos comparar los promedios de nota de ciencias en cada uno de los programas. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula será así. Todos los promedios de notas de ciencias que se están comparando en los tipos de programa son iguales. La hipótesis alterna es simplemente el contraste. También podrías hacer la notación más formal mostrando los parámetros. Los promedios de ciencias en el programa general son iguales al promedio de ciencias en el programa académico e igual al programa de ciencias en el programa vocacional. Bien, pasemos al paso 3, que es evaluar los supuestos. Nuestro primer supuesto era evaluar la normalidad. Entonces necesitamos saber si los datos de notas de ciencias son normales en cada uno de los grupos en los que se compara, general, académico y vocacional. Lo que hemos hecho aquí con el comando que se señala en la parte superior es primero ver los datos descriptivos de la distribución de la nota de ciencias. Tenemos el promedio, la mediana, el sesgo y la kurtosis. Bajo los esquemas de distribución normal, media y mediana deberían ser similares, sesgo debería estar cercano a 0 y kurtosis cercana a 3. En este ejemplo, los promedios están similares, sus diferencias son apenas de un punto o menos. El sesgo también no se aleja mucho de 0, se aleja unas décimas aquí 4 décimas, aquí también 4 décimas. Y la kurtosis no se aleja mucho de 3, se aleja aquí 3 décimas, 5 décimas, 2 décimas. Ahora muchos podrían decir, pero necesitamos una kurtosis de 3, un sesgo de 0. Es muy poco probable que encuentres algo tan exacto. Así que, más allá de los datos descriptivos, veamos otras herramientas para evaluar distribución. Veamos el histograma. ¿Cómo se distribuyen estos datos en los 3 programas? En general, aparenta una distribución normal, un poco picuda. El programa académico aparenta también una distribución normal, aunque hay una ligera bajada aquí en los primeros puntajes. Y el programa vocacional también aparenta una distribución normal, aunque un poco más extensa, con mayor variabilidad. Y con una curva un poco más chata. Una tercera forma de determinar normalidad podría ser con el test, la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Esta prueba la pueden realizar utilizando el comando mostrado aquí. Entonces, para cada una de las pruebas de hipótesis que se ha realizado, de la distribución de ciencias en cada uno de los programas educativos, el valor de P ha sido en todos los casos mayor a 0.05. En ese sentido, ¿rechazamos alguna hipótesis nula que se haya planteado para esta prueba de Shapiro-Wilk? No. ¿Cuál es la hipótesis nula en Shapiro-Wilk? Que nuestra distribución proviene de una distribución normal. Y en este caso, no podemos rechazar esa hipótesis y concluimos que sí, que nuestra distribución proviene de una distribución normal. Se cumple el supuesto de normalidad. Paso 2. Pasemos a evaluar el otro supuesto, que era la homocedasticidad.
En este caso, la prueba a utilizar para determinar ello será la prueba de Bartlett, donde la hipótesis nula de esta prueba es que las varianzas que se están comparando son homogéneas, y en contraste la alterna dice que no lo son. Para poder obtener los resultados de esta prueba hay que realizar este comando de aquí. La prueba de Bartlett nos dice lo siguiente. El valor de P obtenido es mayor a 0.05. Con esto deberíamos no rechazar la hipótesis nula y concluir que las varianzas son homogéneas. O también decir que hay homoscedasticidad. Muy bien. Veamos si usamos ANOVA o Kruskal-Wallis. ¿Se cumplieron los supuestos? ¿Normalidad y homoscedasticidad? Sí. Muestreo aleatorio. La muestra proviene de un muestreo aleatorio. Para este ejemplo, no nos han dado ninguna evidencia de que eso no ocurra, así que vamos a asumir que sí se cumple. La independencia de observaciones sigue ese mismo camino. No nos han dado ninguna evidencia de que las observaciones de estos datos estén relacionadas de alguna forma. Así que pensemos que se cumple la independencia. El paso 5 entonces es aplicar la prueba. Hemos cumplido los 4 supuestos, por lo tanto haremos una prueba F de ANOVA. El comando es este de aquí, es el mismo para obtener la prueba de Bartlett, solo que ahora nos fijaremos en la parte superior. Acá tenemos, como habíamos conversado antes, la varianza entre los grupos y dentro de los grupos. Luego de hacer la división entre esas dos varianzas, el valor de P es menor a 0.05. Entonces, todo el cálculo que hemos realizado nos permite ahora rechazar la hipótesis nula. Concluyamos. Con ese valor de P, decimos que al menos uno de los promedios de la nota de ciencias es diferente en uno de los programas educativos. Pero, ¿cuál es diferente? ¿Serán los de programa académico, los de programa general o los de programa vocacional? Vayamos al paso 7, pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc son algunos pequeños ajustes que nos permiten hacer la comparación múltiple de los promedios para saber en realidad cuál es la diferencia entre estos dos grupos. Entre de las tantas pruebas que existen post-hoc como LSD, SIDAC, no me acuerdo de otra más, pero también existe Bonferroni, una de las más sencillas. Esta la podemos obtener aplicando la opción o incluyendo la opción Bonferroni luego del comando de ANOVA. Como dice aquí, podemos colocar la opción no ANOVA para que ya no nos vuelva a salir la salida de ANOVA anterior. Podemos ver que de forma descriptiva el promedio de ciencias en el programa general es de 52 puntos, en académico 53.8 y en vocacional 47.22. Aparentemente, quien tiene menos puntaje o quienes tienen menos puntaje son los alumnos que están estudiando en el programa vocacional. Cuando se realiza la prueba de Bonferroni, se crea una matriz donde se hacen las comparaciones múltiples de los tres grupos. Ojo que en esta matriz de Bonferroni lo que se muestra es la diferencia entre los promedios que se están comparando. Por ejemplo, cuando comparamos al grupo de programa académico versus el programa general, la diferencia de puntajes entre estos dos grupos es de 1.35 puntos. Y esta diferencia es significativa o no. El valor de P aquí abajo nos lo dirá. Este valor de P de 1 nos dice que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, no hay diferencia entre el programa general y el académico. Pero sí vemos una diferencia entre el programa vocacional y el general, donde el vocacional tiene 5 puntos menos que el programa general y 6 puntos menos que los alumnos del programa académico. En ambos casos, los valores de P son significativos. Por lo tanto, al parecer la diferencia, el grupo diferente
es el grupo de alumnos que estudian el programa vocacional. Bien, entonces con esto hemos visto una ligera y rápida aplicación de la prueba F de ANOVA. Esto nos ha permitido comparar múltiples promedios y a través de una prueba post-hoc nos ha permitido saber cuál era el promedio diferente. Además de conocer en conclusión final que existe una asociación entre el programa que uno estudia y la calificación que obtiene. Pasemos ahora a la aplicación de Kruskal-Wallis en un escenario donde los supuestos de ANOVA no se cumplen. Sigamos con la misma base de datos. En este caso, la pregunta será saber si existe diferencia estadística en la nota de matemáticas, que en la base de datos se llama Math. Otra vez, comparándolos de acuerdo al programa que siguen los alumnos. Paso 1, reconozcamos las variables, los puntajes. Las notas de matemática siguen siendo una variable numérica y el programa educativo, ya lo habíamos dicho, es una variable categórica politómica. La hipótesis nula a priori para nosotros sería comparar que todo o decir que todos los promedios son iguales. A pesar de que estamos hablando ahorita de Kruskal-Wallis, nuestra primera opción siempre será comparar promedios. Y Kruskal-Wallis solo entrará si es que los supuestos no se cumplen. Pues evaluémoslos. En el supuesto de normalidad, las diferencias entre media y mediana también son pequeñas. Los valores de sesgo y kurtosis no se alejan mucho de 0, pero sí se alejan bastante de 3 para la kurtosis en todos los casos. Haciendo una evaluación a través de prueba de hipótesis, obtenemos al menos 2 valores menores a 0.05. Recuerden que para esto estamos comparando la distribución del programa, de la distribución de la nota de matemáticas por programa. O sea, nota de matemáticas en programa general, nota de matemáticas en programa académico y en programa vocacional. Entonces, en 2 de ellos, el valor de P es menor a 5%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula en esos casos y no podemos decir que haya distribución normal. Además, viendo los gráficos, vemos unas curvas bastante achatadas y un poco sesgadas, o tal vez bimodales, más que normales. Así que, pues, los gráficos también nos dicen que no. Digamos que no hay normalidad. Evaluemos la homoscedasticidad. Ya saben, con la prueba de Bartlett, el comando a utilizar sería este de aquí, one way, la variable numérica y la variable categórica. Y la prueba de Bartlett nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula. Perdón, que no debemos rechazarla. Por lo tanto, las varianzas sí son homogéneas. Entonces, para el paso 4, revisemos y cumplimos los supuestos. Independencia y muestreo aleatorio. Asumamos que se cumplen, pues no nos han dado ninguna evidencia de lo contrario. Homoscedasticidad se cumplió por la prueba de Bartlett, pero normalidad no se cumplió. Para ese caso, entonces podríamos ser estrictos y decir que al no cumplirse uno de los supuestos, la prueba a realizar será la de Kruskal-Wallis. El comando en Stata para poder ejecutar la prueba es el siguiente. K-Wallis, la variable numérica, by y dentro la variable que define las categorías, en este caso el programa. Como les había mencionado, lo que se muestra aquí es una sumatoria de rankings, en los cuales podemos ver que al parecer la suma de rankings es mucho mayor en el programa académico que en los otros dos programas. Al final, el valor de P obtenido es menor a 0.05, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir. Ahora sí.
Como dice aquí, tengamos cuidado. Nuestra hipótesis ahora cambió porque decidimos usar Kruskal-Wallis. Ya nuestra hipótesis no está basada en comparación de promedios, sino de medianas. Entonces, con el valor P obtenido, nuestra conclusión será que al menos una de las medianas de la nota de matemáticas es distinta en uno de los programas educativos. Hagamos una prueba post-hoc para comparar los grupos simultáneamente y saber cuál es el diferente. Acá tenemos que hacer un pequeño descargo. Para Stata no está implementado por default la prueba post-hoc para Kruskal-Wallis, que es no paramétrica. Por lo tanto, les presentamos aquí una pequeña opción que sería realizar múltiples pruebas de Kruskal-Wallis comparando solo dos medianas, a riesgo de que eso nos aumente el error tipo 1. Bien, entonces, al hacer las tres comparaciones, académicos contra vocacionales, generales contra vocacionales y generales contra académicos, podemos obtener tres valores de P en estas salidas que nos muestran que todos son menores de 0.05, llevándonos a la conclusión de que en todas las comparaciones las medianas son diferentes y llevándonos a la conclusión más grande de que en realidad todas las medianas comparadas eran diferentes entre sí. Si vemos los datos descriptivos, la mediana de puntaje de matemáticas es mucho mayor en el programa académico, es de 57, mientras que en el programa vocacional es de 45 y en el general de 40. Entonces, al parecer, estas tres notas son diferentes entre sí, estadísticamente hablando. Bueno, en conclusión, al haber visto todas estas aplicaciones, todo depende de la evaluación de supuestos. La recomendación es que sigan esos 7 pasos que hemos mencionado. Recuerden que una mala evaluación nos llevará al uso incorrecto de una prueba de hipótesis, y el uso incorrecto de la prueba de hipótesis nos llevará a una conclusión incorrecta. No se olviden de usar las pruebas post-hoc, pues tanto ANOVA como Kruskal-Wallis solo son capaces de determinar que al menos uno de los grupos en comparación es diferente, pero no sabemos cuál es diferente. Entonces, no se olviden nunca de hacer ese testeo en el caso de que el valor de P de ANOVA o de Kruskal-Wallis sea significativo. Bien. Entonces, para una siguiente clase, un siguiente video, veremos ejemplos prácticos de las dos pruebas ya vistas anteriormente, TED Student, Udemann-Whitney, y las dos actuales, ANOVA y Kruskal-Wallis. Este ha sido un video largo, espero que traigan sus cabezas frías para el siguiente. Gracias.